Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a resolver un problema de dinámica típico de los últimos cursos de bachillerato y de los primeros cursos de carreras científicas o de ingeniería. Recordaros que debajo del reproductor de YouTube encontráis la descripción del vídeo y ahí podréis descargar un archivo PDF con todo lo que aparece escrito en la pantalla para que lo podáis imprimir y usarlo como apuntes. Vamos allá. El problema nos dice, tenemos un bloque de 5 kilos que se desliza con una velocidad constante por una superficie horizontal rugosa al aplicarle una fuerza de 20 newtons en una dirección que forma un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. En el apartado A nos piden que dibujemos un esquema de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, indique el valor de cada una de ellas y calcule el coeficiente de rozamiento del bloque con la superficie. Y en el apartado B nos piden que determinemos el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando se desplaza 2 metros y dice que comentemos el resultado obtenido. Nos dan como dato la gravedad en la superficie terrestre, que es 9,8 metros por segundo a la menos 2. Bueno, vamos allá con el problema. En este primer croquis que he hecho aquí, he pintado pues nuestro objeto, nuestro cuerpo de 5 kilos de masa sobre una superficie y tenemos que sobre él se aplica una fuerza formando 60 grados con la horizontal, que sería esta fuerza de aquí, y eso hace que el cuerpo se mueva con una velocidad constante, veis que lo he puesto aquí, de izquierda a derecha, por lo tanto he determinado ya cuál es el sentido del movimiento. Los datos que nos da el problema son que la masa son 5 kilos, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, el módulo de la fuerza esta es 20 newton, es decir, el módulo de la fuerza, y nos piden el coeficiente de rozamiento que he llamado mu. Este es nuestro croquis inicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pintar nuestro sistema de referencia, es decir, los ejes coordenados, los ejes X e Y, paralelos entre ellos, que nos van a servir para nosotros poder medir las fuerzas, poder sumarlas, poder restarlas, poder operar con ellas. Entonces, si comprobáis, este segundo croquis he pintado en color rojo, en línea discontinua, los ejes X e Y. ¿Lo veis? Los he pintado el eje X en la misma dirección del movimiento, porque el sentido del movimiento es de izquierda a derecha. Cuando le apliquemos esta fuerza F, este cuerpo, dice el problema, que se mueve con velocidad constante, pues voy a suponer que se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, pues he colocado el eje X en la dirección de movimiento y el eje Y pues perpendicular a él. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues he pintado la fuerza F, que nos da el problema, y ahora voy a pintar el resto de fuerzas que intervienen en nuestro estudio. La primera y más evidente de ellas es el peso, que va hacia abajo. El peso es igual a mg. Quiero que prestéis atención que tanto el peso como la gravedad tienen la rayita encima de vector, porque son magnitudes vectoriales. Y como estamos escribiendo un vector y son magnitudes vectoriales, no estamos escribiendo sus módulos, pues le ponemos la flechita. Después tenemos la normal, que es esta, que es la fuerza perpendicular al plano y que evitaría que este bloque de masa 5 kilos se hundiese, ¿no? La normal es siempre perpendicular al plano y por eso se llama normal, porque normal significa perpendicular. Tenemos ahora pues la fuerza que está pintada en color verde, que es la fuerza F que nos da el problema, y el rozamiento iría hacia atrás. ¿Por qué va el rozamiento hacia atrás? Porque yo estoy suponiendo que este cuerpo, al aplicarle esta fuerza, se mueve de izquierda a derecha, es decir, el sentido de movimiento es de izquierda a derecha. Y el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento, es decir, que va en la misma dirección del movimiento, pero en sentido opuesto. Entonces, como esto se mueve de izquierda a derecha, pues el rozamiento tiene que ir de derecha a izquierda. Viendo ya cómo han quedado todas las fuerzas, podemos ver, ¿no?, que todas las fuerzas, menos la fuerza F que nos da el problema, todas quedan dentro de nuestros ejes, que eso es la situación más idónea que podemos tener. Sin embargo, la fuerza F no cae ni en el eje Y ni en el eje X. Por lo tanto, vamos a tener que descomponerla para que caiga sus componentes en el eje X y en el eje Y.
Antes de descomponer la fuerza F, siempre tendremos que descomponer en este tipo de problemas todas las fuerzas que no caigan en nuestros ejes que hemos escogido al principio. Antes de descomponer la fuerza F, voy a determinar el sentido de los signos, que es este. ¿Qué significa este croquis con una rayita para arriba y una rayita que va de izquierda a derecha y un más? Pues significa que yo voy a considerar positivas todas las fuerzas que van de abajo hacia arriba, es decir, en el sentido positivo del eje Y, las voy a considerar positivas, por lo tanto, esta fuerza es positiva y esta sería negativa porque va en sentido opuesto, y que considero positivas las que van de izquierda a derecha, es decir, en el sentido positivo del eje X, por lo tanto, el rozamiento sería negativa. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro criterio de signos es esencial, sobre todo para el paso que vamos a dar más adelante. Vamos a descomponer la fuerza F para que sus componentes caigan dentro de nuestro eje Y y nuestro eje X. Porque como la fuerza F no está ni en el eje Y ni en el X, no podemos operar con ella junto con estas otras tres. ¿Cómo descomponemos la fuerza? He pintado solamente el sistema de referencia sin pintar el bloque de masa 5 kilos y he pintado en azul la fuerza F que queremos descomponer, que presenta un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Fijaros que, como nos están diciendo que el módulo de la fuerza F son 20 newtons, pues eso significa que la distancia desde el origen de coordenadas hasta el extremo del vector, eso es el módulo de F, ¿verdad? Y va a valer 20 newtons. Por lo tanto, esta F en módulo, esta longitud son 20 newtons. Al descomponer la fuerza F, pues trazamos una línea paralela al eje Y, y en el punto donde corta el eje X, pues desde el origen hasta ese punto, obtendremos su coordenada Fx, es decir, la coordenada X de la fuerza F. Lo he pintado porque es un vector, ¿veis la rayita? Y trazando desde este punto, desde el extremo del vector, una línea paralela al eje X, el punto de corte con el eje Y sería la componente Y de la fuerza, F sub Y vector. Ya lo hemos hecho gráficamente, ahora tenemos que hacerlo analíticamente. Este triángulo rectángulo que tengo aquí es el mismo que he pintado aquí. Si os fijáis, tengo el ángulo de 60 grados, tengo el módulo de la fuerza F, que es la hipotenusa del triángulo, el cateto que está debajo del ángulo es la coordenada X de la fuerza, Fx, fijaros que ahora ya lo pongo en módulo, y el cateto opuesto al ángulo, que es este, es la misma que esta distancia, que es el módulo de F de Y. ¿Lo veis? Entonces, ahora, ¿cómo calculo yo la F de X y la F de Y? Pues digo, bueno, como el coseno de 60 es F de X partido por F, despejo F de X, me queda que la componente X de la fuerza F en módulo es el valor del módulo de F por el coseno de 60. Y si calculo el seno de 60, me saldría que es este cateto, que es F sub I, partido por la hipotenusa, que es esta. Me quedaría F sub I partido por F, despejo F sub I, y me queda que la componente Y de la fuerza F sub I es igual al módulo de F por el seno de 60. Entonces, estos cálculos los he realizado aquí a la izquierda y tenéis F de X igual a F por el coseno de 60, que es igual, F vale 20, 20 por el coseno de 60 son 10 newtons. Ahora vamos a hacer lo mismo con la componente Y de la fuerza. Tenemos F sub I es F por el seno de 60. El módulo de F es 20 por el seno de 60, queda 10 por la raíz de 3 newtons. Ya sabemos que la fuerza F se puede descomponer en una fuerza en el eje X llamada F sub X, cuyo módulo es 10 newtons, y una fuerza en el eje Y que hemos llamado F sub I, cuyo módulo vale 10 por la raíz de 3 newtons. Por lo tanto, mi esquema de fuerza es el siguiente. He pintado en rojo los ejes y me quedaría el peso. Fijaros que no he pintado la masa M para que el dibujo quede más claro. Lo he puesto aquí, no he dibujado el bloque de masa M para que se vean bien las fuerzas. Fijaros, el peso queda hacia abajo, el rozamiento iba hacia la izquierda, la normal iba hacia arriba, que está aquí, a la que por cierto no le he puesto la flechita, ustedes se la ponéis. Y ahora ya no tengo la fuerza F, como podéis ver. En vez de poner la fuerza F, he puesto sus dos componentes en las que la hemos descompuesto, que sería F sub X
y F sub i. Es decir, la F sub i y la F sub x son las dos fuerzas que hemos obtenido al descomponer la fuerza F. Y como podéis ver, ahora ya todas las fuerzas caen sobre los ejes y sobre x. Ahora ya podemos operar perfectamente con todas las fuerzas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, aquella que dice que el sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo aplicamos la ley de Newton a todo este conglomerado de fuerzas? Tenemos que aplicarle la ley de Newton por ejes. Cogemos primero el eje Y y vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la suma de fuerzas en el eje Y, ¿verdad?, es igual a la masa por la aceleración que sufre el cuerpo en el eje Y. En el eje Y el cuerpo no sufre ninguna aceleración, porque el cuerpo no sube ni baja cuando le aplicas la fuerza. El problema te da como dato que cuando tú le aplicas la fuerza, el problema desliza por la superficie. Por lo tanto, en el eje Y no hay movimiento, en el eje Y no hay aceleración, por lo tanto, la aceleración en el eje Y vale 0. ¿Qué significa eso? Que entonces la suma de fuerzas en el eje Y vale 0. Pues vamos a sumar todas las fuerzas que hay en el eje Y, cada una con su signo. Dijimos que las fuerzas que iban para arriba eran positivas y las que iban hacia abajo eran negativas. Tendremos entonces n más F sub i menos el peso, ¿lo veis? N más F sub i menos el peso igual a 0, y ahora despejo de aquí la normal, que es la única fuerza que yo no sé, porque la coordenada I de la fuerza F la hemos calculado anteriormente, y el peso ya sabéis que es igual a masa por gravedad, por lo tanto podemos calcularlo. Despejando de aquí la normal, tengo que n es igual al peso menos F sub i, y esto es igual, el peso es mg, F sub i nos salió 10 raíz de 3, bueno, pues mg menos 10 raíz de 3 es 31,68 newtons. Os recuerdo que el peso, que es mg, será 5 por 9,8, que era la gravedad, ¿de acuerdo? Y nos queda 31,68 newtons. Recordaros siempre que estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton, al eje X. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Pues vamos a tener la Fx positiva porque va de izquierda a derecha y el rozamiento negativo porque va en sentido contrario. Es decir, tendremos Fx menos R. Pues eso es, fijaros aquí. F de X menos R es igual a la masa por la aceleración del eje X. Ahora, la aceleración en el eje X es 0. ¿Por qué? Porque nos dice el problema que cuando le aplicamos la fuerza, el cuerpo se mueve con una velocidad constante. Por lo tanto, si se mueve con una velocidad constante, no tiene aceleración. Por lo tanto, m por 0 es 0, ocurre igual que con el eje Y, y tendríamos que Fx menos el rozamiento, que el rozamiento ya sabéis que es el coeficiente de rozamiento por la normal, pues f de x menos el rozamiento, que es mu por la normal, sería 0. F de x lo conozco, la normal también la conozco, que la he calculado aquí anteriormente, ¿lo veis? Y entonces despejo el coeficiente de rozamiento. Y me queda que sería la componente x de la fuerza partido por la normal. Sería 10 entre 31,68, que es 0,32. Quiero que recordéis que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades, ¿de acuerdo? Y bueno, ya habríamos hecho el apartado A del problema. En el apartado B de este problema, vamos a leerlo a ver qué nos dicen. Dice, determine el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando se desplaza 2 metros. Dice también que comentemos el resultado. Vamos a ver cómo sería esa parte del problema, que es muy sencillita. Nos dicen que el cuerpo se desplaza 2 metros. Bueno, vamos a poner primero cuál es la definición del trabajo. El trabajo es la integral de la fuerza por un diferencial de R, que es un vector unitario que va en el sentido del desplazamiento. Esto es un producto escalar de dos vectores, por lo tanto esto podría cambiarse o sustituirse por integral el módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno que forman F diferencial de R. Vamos a calcular el trabajo para todas las fuerzas. Nos dicen, eso es lo que nos dice el problema. Calculamos el trabajo que ejerce la fuerza normal y tenemos que es 0. ¿Por qué? Porque la fuerza normal era perpendicular
al movimiento. Por lo tanto, como la fuerza normal es perpendicular al movimiento, si nosotros sustituyésemos aquí, nos quedaría la fuerza normal por su diferencial de R por el coseno de 90 que vale 0. Por lo tanto, el trabajo de una fuerza que sea perpendicular a la dirección de movimiento siempre es 0. Por eso el trabajo del peso también es 0, porque el peso es una fuerza que es perpendicular al sentido del movimiento. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, el trabajo de cualquier fuerza que sea perpendicular al movimiento es directamente 0. Vamos a calcular ahora el trabajo que realiza la fuerza Fx. Pues sería Fx por diferencial de R, pues aplicamos esta fórmula y esto sería el módulo de f de x por el desplazamiento. ¿De acuerdo? Esto realmente sería el módulo de f de x por diferencial de R por el coseno de 0, que es 1. Esto quedaría f de x por el desplazamiento, es decir, 10 por 2 son 20. 20 julios, que son las unidades de trabajo en el sistema internacional. Recordad también que el trabajo tiene unidades de energía. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza F sub i? 0. ¿Por qué? Porque igual que ocurre con la normal y con el peso, la fuerza F sub i es perpendicular al movimiento, por lo tanto no genera trabajo. ¿Cuánto es ahora la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento sería F por diferencial de R, que esto es igual, la fuerza F a la que le estamos calculando el trabajo es el rozamiento por diferencial de R, y en este caso la fuerza R y el desplazamiento forman 180 grados. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve de izquierda a derecha y el rozamiento va de derecha a izquierda, forman 180 grados, por lo tanto el coseno de 180 es menos 1. Y nos quedaría menos 1 por R por diferencial de R, pues al hacer esta integral nos va a quedar menos R por la distancia recorrida. El trabajo siempre es, la fórmula general del trabajo siempre va a ser para estos casos menos el rozamiento por la distancia que ha recorrido. Bueno, pues el rozamiento lo podemos calcular, que lo tenemos aquí calculado. Fijaros como el rozamiento, Fx menos el rozamiento era 0, pues el rozamiento es lo mismo que Fx, es decir, 10. Entonces, en este caso, pues tendremos menos 10 por 2, menos 20 julios. Lo tengo puesto aquí, ¿veis? F de x menos R era 0, como de F de x nos salió 10, pues el rozamiento vale 10, ¿no? 10 newton, para ser exactos. Entonces, si yo calculo la fuerza total, la suma, el trabajo total, pues sería el trabajo de todas las fuerzas que intervienen, y sería el trabajo de F de x más el trabajo de R, porque los otros trabajos eran 0, y nos quedaría 20 más menos 20, 0 julios. Es decir, el trabajo total es 0. ¿Eso era de esperar? Pues sí, era de esperar. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo va siempre con velocidad constante, ¿qué significa velocidad constante? Pues que la velocidad final es igual que la inicial. Eso significa que cuando nosotros calculemos nuestro trabajo por el teorema de las fuerzas vivas, es decir, como el incremento de la energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la inicial, que es igual a 1 medio por m por v, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Como la velocidad inicial y final son iguales, pues la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 0. Por lo tanto, 1 medio de m por 0 es 0. Se veía venir que el trabajo total iba a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al aplicar la fuerza F no ha habido un cambio en la velocidad, no ha habido una aceleración. Por lo tanto, el trabajo resultante total es 0. Y así concluimos el problema. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido muchas cosas, que hayáis resuelto las dudas que pudieseis tener. Os recomiendo que os suscribáis al canal para estar al corriente de todos nuestros vídeos, y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y yo trataré de responderla lo antes posible. Y eso sí, regálame un me gusta, anda, por favor, un me gusta. Bueno, amigos, compartid este vídeo con vuestros compañeros de estudio, que seguro que lo agradecen, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.